Somos un proyecto educativo que hace historia en Sucumbíos y mira con esperanza el futuro de la provincia. Somos la comunidad educativa más soñadora del país, libres. Todos hacemos ISTEC allá donde estamos, porque cotidianamente, cada día, celebramos la diversidad social, cultural y ambiental de Sucumbíos, de Ecuador y el mundo. Todo desde una comunidad plural que va hacia el futuro. Somos un espacio en donde se propone alternativas de solución a problemas de la localidad. Nos mueven las ganas de aprender y compartir en un ambiente de diversidad, respeto y unión. Mantenemos vivo el pensamiento crítico, desarrollamos y compartimos ciencia, tecnología y humanidades. Respiramos el arte y promovemos la interculturalidad. La riqueza más grande que tiene ISTEC es su gente. Actuamos en la vida desde nuestro entorno, desde la identidad que cada uno crea y recrea en los pasillos, oficinas, canchas, aulas, cafetería, biblioteca, en cada una de nuestras carreras: administración, enfermería, procesamiento de alimentos y agroforestería. En el 2009 se nos distinguió como institución de categoría A. Y en el 2016, el CEACES nos acreditó entre los mejores institutos del país. Los mejores profesionales pasaron por nuestras aulas. Nuestros estudiantes se benefician de las ofertas de becas, transporte, servicio de hospedaje y ludoteca. Contamos con laboratorios, plantas agroindustriales, canchas deportivas, espacios de recreación, en donde cada año se realiza un sinnúmero de actividades. Somos un instituto abierto al mundo. Nuestro secreto, una cercanía que acoge y supera barreras ideológicas, sociales, culturales, económicas y religiosas. Nos mueve un dinamismo interior que nace de la fe y el corazón, y se nutre de la alegría que da la búsqueda del bien común. Así es nuestra huella. Estamos en la biografía de la Amazonía ecuatoriana. Sucumbíos Lago Agrio. Somos educación que transforma. Quédate con esto. Se viene algo bueno, se viene algo grande para que puedas crecer más. Educación que transforma. Quédate. Buenas tardes o buenos días a todos los que y a todas las que os estáis uniendo a este webinar a través del canal de YouTube. Bienvenidas, bienvenidos y gracias también por hacernos este huequito en la agenda del día y participar con nosotras, con las hermanas teresianas, en este encuentro intercapitular. Es una alegría para todas nosotras también sentirnos acompañadas en esta tarde y en este encuentro intercapitular por tantos miembros de la familia teresiana de Enrique de Oso. Hoy hemos querido sentar en esta mesa virtual a 4 personas. Juan Antonio estuvo hace un ratito con nosotras. Si alguna no pudo seguirlo, lo puede hacer en los días siguientes a través de YouTube. Y ahora vamos a ir presentando a Enrique Fuertes, a Rocío García Carrión y a Dani Villanueva. Les hemos pedido que nos ayuden, que nos compartan su experiencia para mirar más allá de nuestros espacios, a veces educativos a los que estamos acostumbradas, o mirarlos más allá porque los vamos a ver desde otro ángulo, de otra forma, ¿no? Para descubrir o reconectar de nuevo con los desafíos que nos llegan desde el Pacto Educativo Global al que el Papa nos está invitando a todos los que nos sentimos llamadas y llamados a servir a la reconstrucción del tejido social por medio de la educación. Vamos a comenzar con Enrique Fuertes Grábalos. Él es de Zaragoza, pero en realidad ya es más casi ecuatoriano que de Zaragoza. Lleva en Ecuador muchísimos años, creo que son más de 30 ya en Ecuador. Y en su actividad académica y profesional se destaca porque le preocupan las brechas o rupturas existentes a distintos niveles entre el ser humano y la sociedad, entre la sociedad, el ser humano y la naturaleza que lo abraza, entre los distintos pueblos y naciones. También su preocupación por el vínculo entre economía y ambiente. Y pretende desarrollar en concepto y práctica
él quiere poner nuevos modelos económicos inclusivos y ecológicos, sobre todo en el sector agrario y en las sociedades rurales. Por todo esto, él ha formulado y ejecutado más de 60 proyectos de desarrollo económico en diversos países, principalmente en Ecuador. Y diréis, ¿y qué hace un doctor en economía por la Universidad de Zaragoza, diplomado en sociología, políticas agrarias, veterinario, ingeniero técnico agrícola, en una mesa en la que vamos a hablar de la educación al servicio de la reconstrucción del tejido social? Bueno, pues fundamentalmente está aquí Enrique porque, siendo misionero de la Iglesia de San Miguel de Sucumbíos, desarrolló el Instituto Superior Tecnológico Crecer Más, y actualmente está promoviendo la creación de una nueva sede de la Pontificia Universidad Católica de Sucumbíos en plena Amazonía ecuatoriana, porque es un apasionado de la educación, de un modo de educar muy concreto que vamos a, yo creo que a captar según él nos vaya compartiendo, ¿no?, su experiencia. Esta presentación es un poquito de lo que ha hecho, pero ahí me ha gustado recoger lo que sus compañeros en el ISTEC dicen de él. Tengo 2 testimonios y dicen que es una persona libre y verdadera, me han dicho. Que con él, dicen, nos hacemos mejores. Que Sucumbíos le debe muchísimo y que ha mirado a esta provincia con un profundo amor y ha querido con todas sus fuerzas, con su inteligencia y su amor por la Amazonía, que los jóvenes de esta pequeña provincia periférica del mundo consigan desde ellos mismos un verdadero desarrollo para todos y todas. Y también nos han dicho que es el hombre del bien común, que es un misionero sin las explicitaciones que a veces ponemos a este término, y que su corazón es tan magnánimo que pareciera teresiano, y su mirada tan profunda y compasiva que pareciera haber bebido muchas horas de las fuentes de Jesús. Yo sé que se va a poner un poco colorado, pero no importa, eso es la cámara. Bueno, a Enrique le hemos pedido que desde su experiencia educativa en un contexto amazónico nos ayude a comprender mejor la necesidad de construir esa aldea global de la educación que nos pide el Papa. Esa aldea global como espacio de encuentro, de comunitariedad, donde cada persona, al encontrarse con lo diferente y con la diversidad, y la Amazonía es un símbolo claro de diversidad, al encontrarse con lo diferente y la diversidad, en ese encuentro intencionado se genera cambio y transformación. Pues, Enrique, te dejamos la palabra, te agradecemos tu presencia y acogemos tu compartir y tu experiencia esta tarde. Gracias. Bueno, la verdad es que la introducción ha sido impresionante. Estoy hasta emocionado de las cosas que han podido decir, ¿no? No me esperaba tampoco el vídeo que han puesto, sinceramente estupendo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ha sido un momento muy agradable. ¿Sí? Bueno, sí, estoy muy honrado de poder participar en estas jornadas, en este encuentro. La verdad, y estoy honrado y contento porque han pensado en el Instituto Superior Tecnológico Crecer Más, y en cierta medida en mi persona, ¿no? La verdad que es un gusto participar en estas jornadas intercapitulares de la Compañía Santa Teresa de Jesús, que tan próxima es a nosotros, como podremos ver a lo largo de la presentación. Voy a intentar compartir una presentación. No sé si la pueden ver. ¿Están viendo la presentación? Está queriendo empezar, pero no empieza. No. Vale. Es que pone que tienes malas señales. Ahora, sí. ¿Ahora? Sí. Ok. Espero que no haya problemas de conexión, ¿no? Y que podamos desarrollar la intervención mía, pues, correctamente. En cualquier caso, creo que cuentan ustedes con un vídeo pregrabado, ¿no? Sí. Si por cualquier cosa sucediera que se nos fuera, pues lo pueden poner desde allí, les agradecería, ¿no?
aún no se pone el modo presentación, un segundo. Ahí. Bueno, yo voy a hablarles la cuestión de la que yo puedo hablarles y voy a conversar en este encuentro, es sobre la conversión ecológica y el enfoque comunitario de la educación, en áreas que pueden ser empobrecidas y con ecosistemas frágiles y vulnerados, ¿no? El título de la charla que pudiera yo darles, o la intervención que voy a hacer, podría ser este, ¿no? Desafíos educativos desde la comunitariedad en un contexto amazónico. Y sin más, empezamos. Pero empezamos, como no podía ser de otra manera, con una frase de Teresa de Jesús, que dice: tenernos nuestras aficiones, ya que no procuramos efectuar nuestros deseos y no acabarlos de levantar de la tierra, ¿no? Y la he puesto en la presentación porque creo que nos pasa a muchos, en muchos momentos de nuestra vida, que anteponemos nuestras aficiones, una pluralidad, una multitud de acciones, actividades, pero que con eso en realidad estamos escondiendo pues, nuestro miedo a desarrollar nuestros verdaderos deseos, ¿no? Creo que nos puede estar pasando un poco esto en algunos momentos de nuestras vidas, ¿no? También, bueno, yo no sé si han sentido ustedes lo mismo que yo he sentido, pero parece que nuestro querido Papa Francisco está reventando todos nuestros artificios, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo me sentía feliz de poder contar ya con todas las planificaciones, los avanzados, el modelo pedagógico, las carreras, los estudios, los currículum. Todo parecía que cuadraba, ¿no? Pero ahí llegó nuestro querido Papa Francisco y de tres plumazos la Laudato Si, la Fratelli Tutti y los documentos preparativos del Pacto Educativo Global realmente nos revolvió todos los esquemas y ya todo lo que con lo que contábamos y estaba preestablecido parece que dejaba de tener sentido y ya no era válido. Bueno, hemos recogido algunas citas de esos tres documentos. Ha sido un trabajo en equipo en el que me ha ayudado también María Dolores Mora Espejo, compañera del ISTEC, y teresiana. En la Laudato Si, en lo que se refiere a la conversión ecológica, lo que creo que podemos destacar del mensaje del Papa, en primer lugar, es que nos está diciendo que estamos perdidos, que no sabíamos quiénes éramos, porque no entendíamos que estábamos llamados a vivir un diálogo armonioso con la creación. También estábamos perdidos porque no mirábamos adecuadamente, no estábamos mirando adecuadamente, porque veíamos a la naturaleza más como con sus fines de uso inmediato y de consumo de los recursos naturales, olvidando otros beneficios, servicios que nos presta la naturaleza, que nos regala la naturaleza y que podemos disfrutar y que además no solo debemos disfrutar nosotros y podemos disfrutarlos nosotros, sino que es un derecho que los puedan disfrutar las generaciones futuras. En este sentido, estando así extraviados, el Papa Francisco nos dice que tenemos forzosamente que cambiar la perspectiva, ¿sí? Debemos, en ese cambio de perspectiva, mirar a aquellas culturas, a aquellos pueblos que han sabido mantener ese contacto y armonía con la naturaleza. Concretamente, pues se refiere el Papa a las poblaciones indígenas. También me pareció interesante resaltar que el Papa concibe esa conversión ecológica no como un proceso individual, puertas adentro, solo de nuestros corazones. Es obviamente de nuestros corazones la conversión ecológica, pero tiene un fuerte componente y solo se entiende de forma también global y comunitaria. Y también pues, nos interpela diciendo que, bueno, si no nos convertimos, obviamente, pues
no somos propiamente o enteramente cristianos, ¿no? Si no somos capaces de cuidar responsablemente la creación. Y si no, tampoco, si no estamos dispuestos a repensar el concepto de ser humano, el concepto de progreso y desarrollo en este sentido, ¿no? De mayor respeto a la naturaleza. En la Fratelli Tutti, sobre todo relacionado con lo que es la conversión ecológica, me ha parecido interesante cómo remarca el Papa que las poblaciones autóctonas y los jóvenes son principalmente la parte de la sociedad que más afectada se puede ver por esa colonización de la cultura dominante, ¿no? Vuelve a repetir en la Fratelli Tutti que entiende que es un proceso, el acercarse a la naturaleza, el habitar en la casa común es un proceso fundamentalmente comunitario, un constituirse como un nosotros. Y también menciona algo que me parece sumamente interesante, y es que la fraternidad se tiene que construir como un proceso realmente buscado y promovido, y no es algo espontáneo que surge solo por sí, ¿no? En cuanto al Pacto Educativo Global, pues el Papa parece que nos llama nuevamente la atención sobre la importancia del proceso que se está proponiendo, que está encima de la mesa. Nos recuerda que tenemos que poner a la persona en el centro, nos recuerda que debemos invertir nuestras mejores energías con creatividad y responsabilidad, nos manifiesta que debemos formar a personas que se pongan al servicio de la comunidad. También nos pide, nos dice, nos recomienda vivamente y dice que si no será imposible hacerlo, que caminemos juntos, no solo las entidades educativas, las distintas entidades educativas, sino también entidades de la sociedad civil o incluso entidades gubernamentales, que podamos caminar juntos en este proceso. Pensando un poquito el alcance que puede tener la conversión ecológica, he preparado como esta diapositiva en la que estos cuadros en las que expreso el momento en el que estamos, de dónde partimos y a dónde queremos llegar. Y en el momento en el que estamos, pues estamos viviendo una sociedad, una cultura que es claramente antropocéntrica y que nos limita. Yo me gusta expresar que esa centralidad de la que estábamos hablando es como la centralidad de los agujeros negros, ¿no? Los agujeros negros absorben toda la materia que hay en torno de ellos, la absorben, la engullen y la consumen, ¿no? Sin embargo, queremos llegar a una centralidad distinta, una concepción biocéntrica en el que el centro sea la vida concebida globalmente, ¿no? Estamos ahora dentro de lo que sería una concepción individualista, muy ensimismada en todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y queremos llegar a una concepción más comunitaria y orientada al cuidado. Estamos en un ambiente de competitividad y queremos llegar a un ambiente de cooperación y sinergia. Estamos envueltos en la acumulación, desbordados de la acumulación, y deberíamos llegar a un concepto de la simplicidad voluntaria, ¿no? Que nos permita ser felices con aquello que es imprescindible, no más, ¿no? Estamos inmersos en un modelo de consumismo y deberíamos tal vez pensar en un modelo que nos lleve a una mayor reutilización y reciclaje de los bienes que utilizamos, ¿no? Vinculamos el éxito por y con el dinero, ¿no? El éxito viene por el dinero y con el dinero. Sin embargo, deberíamos llegar a concebir que el éxito es la felicidad, y una felicidad vivida en relación, en comunidad. En los ámbitos profesionales, del trabajo, en la formación incluso, tenemos un concepto
de especialización. Y pienso que deberíamos llegar a un concepto de la autonomía de las personas, de la adquisición de competencias múltiples y destrezas para la vida, ¿no? También creo que estamos ahora inmersos en un modelo que compartimentaliza la realidad, el saber, lo fragmenta en materias, y eso dificulta a la persona porque le impide verse de forma integral y la llega a fragmentar a la persona, ¿no? Y tal vez debamos llegar a un modelo en el que la comprensión de la realidad sea más sistemática, más integral, de tal forma que la persona se pueda sentirse más integrada consigo misma, ¿no? En este sentido, la conversión ecológica de la que hablamos, la sociedad ecológica que queremos, implica un nuevo modelo de persona y, por tanto, un nuevo perfil profesional. Necesitamos personas que sean integradoras, capaces de sistematizar la diversidad, que sean capaces y quieran trabajar en comunidad y en equipo, se sientan competentes en esos ámbitos. Necesitamos personas autónomas, con destrezas para la subsistencia, pero no solo para eso, también para el cuidado a terceras personas, para el cuidado de la naturaleza también, del entorno que nos rodea, ¿sí? Necesitamos personas capaces de integrar procesos y de reaprovechar los recursos que utilizamos, ¿no? En definitiva, tendríamos que buscar formar personas austeras, sencillas, capaces de adaptarse a la diversidad y de amarla, ¿no? Personas respetuosas, dialogantes, que sean amantes de la justicia y compasivas. ¿En qué creo que nos hemos podido equivocar hasta el momento, ¿no? Voy a señalar algunos puntos en los que creo que nos hemos podido estar equivocando, ¿no? El primero de ellos es que hemos compartimentalizado demasiado rápido el aprendizaje. Lo hemos dividido, seccionado, separado en materias y asignaturas, y eso no es muy ecológico, ¿sí? Hemos pretendido especializar a las personas también muy pronto, ¿sí? Perdiendo una visión global de la realidad. Hemos artificializado el aprendizaje, porque hemos desvinculado en el aprendizaje lo que es la naturaleza de lo que es la sociedad, de lo que es la cultura, como si fueran cosas diametralmente opuestas incluso o distintas. También creo que hemos descontextualizado el aprendizaje. ¿Por qué lo hemos descontextualizado? Porque hemos separado a la comunidad del proceso de aprendizaje. La hemos disociado. La comunidad ya no participa de la misma manera que antes, que antiguamente, en el proceso del aprendizaje, ¿sí? Y esta aparte de un poco nuestros procesos educativos, la mantenemos un poco alejada del proceso de aprendizaje. Hemos desligado el conocimiento de la curiosidad, del descubrimiento, ¿sí? También nuestra educación, desgraciadamente, más nos enseña a ahormarnos a la cultura dominante que a transformarla. Nos da herramientas para ahormarnos más que para transformar la sociedad. Hemos desarmado a las personas frente a las fuerzas ciegas del mercado y la economía, de tal forma que las hemos dejado al pairo del consumo y de su acople al engranaje productivo, pero no les educamos cómo defenderse en ambientes financieros, económicos, administrativos. Creo que esto nos lleva a que estamos creando personas disociadas, que no son capaces de conciliar distintas facetas personales propias de cada persona, ¿no? De cada quien. Y también creo que nos lleva a que hemos creado personas que saben muchas cosas, pero que son muchas de ellas inservibles. Y eso creo que provoca que los individuos que formamos
o nosotros mismos terminemos siendo muy dependientes del sistema económico en el que vivimos. Quiero reflexionar primero en qué cosas considero que no son enteramente conversión ecológica en la educación, ¿sí? Desde mi planteamiento no es solo la sola educación ambiental la conversión ecológica, es algo más. Tampoco creo que sea solo integrar transversalmente lo ambiental en la actividad docente. No es solo eso. Y de igual manera pienso que no es solo incorporar acciones proambientales o denuncias dentro de la actividad docente, ¿sí? Tampoco pienso que sea crear y difundir listas de buenas prácticas ambientales que estén a nuestro alcance. Y además pienso que no es tampoco la suma de las 4 anteriores, va un poco más allá la conversión ecológica, ¿sí? Para mi concepto, la conversión ecológica requiere una educación más integradora, menos compartimentalizada, volver la mirada a una educación que se base más en la naturaleza, que siempre nos está enseñando la naturaleza. Pues bueno, debemos volver a esa mirada. Concebir también la educación dentro de un ecosistema humano, por supuesto, pero también este ecosistema humano dentro de un ecosistema natural. Como un proceso comunitario también interrelacionado e integrado, ¿sí? Necesitamos ir a una educación integradora de la diversidad. Yo digo, además, pluricentrada en las personas. Yo no me gusta del todo hablar centrada en la persona, ¿no? Yo creo que es pluricentrada en las personas, porque creo que debemos alcanzar, ojalá, las mismas metas, llegar a la equidad en la educación, pero con distintos caminos y estrategias, tantos como sean necesarios. Y también debemos apostar por una educación para la vida y el cuidado, a un tiempo que buscar por todos los medios que la educación sea transformadora. Transformadora en positivo, como nos dice el Papa Francisco, ¿no? Bien, en este contexto quiero presentarles pues, nuestra experiencia. Obviamente, la experiencia del Instituto Superior Tecnológico Crecer Más, que es una entidad de la educación superior de la Amazonía ecuatoriana, en el que la Compañía Santa Teresa de Jesús es una parte sumamente importante, porque es una de las entidades promotoras. Es obvio que llevamos muchos años trabajando en estos temas que les voy a presentar, pero que no hemos alcanzado, obviamente, cumplir con todos los parámetros de lo que sería una educación ecológicamente convertida. O sea, estamos en proceso, ¿sí? Y el proceso implica el trabajo sobre todo en 5 líneas. Uno, la identidad y coherencia institucional. Otro, la propuesta comunitaria. Otro es la opción por la agricultura agroecológica y la economía circular. Otro, la apuesta por acercarse a la realidad de los estudiantes. Otro, la educación natural, sistemática e integradora. Esas son las 5 líneas que voy a tratar. Quiero, en el punto de la identidad y coherencia institucional, quiero que se fijen en la representación artística del logo institucional del ISTEC, que está en la diapositiva a la parte superior derecha, ¿sí? Y que es un ave, un colibrí, que se sobrepone a una espiral que representa un caracol o churo, como dicen en la lengua quichua, ¿no? Pues bien, ¿qué nos dice este logo de lo que es el ISTEC? Nos dice en primer lugar que el ISTEC es parte de la Buena Nueva, escrita Buena Nueva con mayúscula, ¿no? De hecho, el colibrí se consideraba en las culturas centroamericanas precolombinas, se consideraba como portador de las buenas noticias, ¿no? También nos dice que el ISTEC es parte de la historia que permitirá el reino de Dios, la instauración del reino de Dios. ¿Por qué lo digo esto? Pues simboliza esto el churo o caracol,
en las culturas indígenas andinas y amazónicas expresa el origen y el fin de las cosas. Y que este origen y fin están encadenados, entrelazados, de forma sin discontinuidad, ¿sí? Y es más, el proceso oscila continuamente en ciclos repetitivos de reflexión y acción. El churo también en las culturas indígenas es el instrumento que se utiliza para convocar a celebraciones comunitarias, fiestas, y para simbolizar la comunicación con los dioses en las celebraciones religiosas. Por otra parte, el colibrí es un animalito pequeño, frágil, pero quizás en relación a su tamaño es un ser de una extraordinaria fortaleza, ¿no? Tiene el corazón más grande de los seres vivos, es capaz de aletear de 55 a 100 veces por segundo, tiene una extraordinaria maniobrabilidad, vuela hacia atrás, hacia adelante, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, sin ningún problema. Y además presenta una relación de simbiosis con muchas plantas del lugar, porque además de solo esta ave es capaz de extraer el néctar de estas plantas, porque los picos se adaptan exactamente a las flores de las que extraen el néctar. Al final resulta que la flor, la planta, es la que termina siendo protagonista porque consigue multiplicarse a través de sus semillas. Todos estos símiles nos vienen a decir lo que quiere ser el ISTEC y, en cierta forma, ya va siendo. Quiero resaltar algunos esfuerzos identitarios en lo que respecta a la apuesta por la simplicidad voluntaria. Pues, por ejemplo, nosotros no tenemos despachos para los distintos cargos, ¿no? Son despachos compartidos. De una parte comparten el espacio pues, el equipo rectoral, los profesores, de otra parte los administrativos. No hay facultades, no tenemos una estructura de facultades que se repite varias administraciones, todos comparten una misma administración. Hay una gran austeridad, quizás forzosa en algún momento, en gastos administrativos, ¿no? Luego, otra vez, otro de los puntos es la cercanía como estilo educativo y la familiaridad en la relación. Luego está el tema del cuidado en las relaciones institucionales. Por poner un ejemplo, nosotros no tenemos convenios ni aceptamos apoyos de industrias petroleras que hay presentes en la zona, ¿no? Estamos muy seguros de buscar la autonomía financiera porque eso garantiza nuestra libertad identitaria, ¿no? También nuestra política de admisión está orientada a las poblaciones más desatendidas, indígenas, mujeres, jóvenes rurales, inmigrantes. Y otra cosa que quiero resaltar, la ubicación del centro. O sea, está en un lugar natural realmente privilegiado, ¿no? En la frontera con la selva amazónica. En cuanto a nuestra propuesta comunitaria, estructuralmente nuestro centro reproduce un poco pues, la comunidad porque están integrados nuestras entidades promotoras, están en nuestras estructuras, están integrados también pues, todos los representantes de los distintos componentes de la comunidad educativa. ¿Sí? En nuestra política de becas, decir que nuestra política de becas, el ISTEC no da becas directamente, las da a través de organizaciones de la zona. Son organizaciones indígenas, organizaciones de la mujer, organizaciones de la producción, cooperativas de ahorro y crédito. Ellas son las que eligen a las personas a las que vamos a becar finalmente, ¿no? A través de convenios hacemos eso. Luego tenemos horarios accesibles para que las clases se dan en viernes, sábado y domingo, para que los estudiantes no tengan que desvincularse de sus comunidades y familias el resto de la semana. Otra de las partes importantes de la vinculación comunitaria son nuestros proyectos de vinculación comunitaria. Tenemos dos modalidades de proyectos. Los proyectos ejecutados exclusivamente por estudiantes en prácticas preprofesionales que van a la comunidad, los estudiantes, a realizar la transmisión de los conocimientos que han adquirido durante sus estudios.
De estos proyectos ya llevamos en los últimos años más de 60 iniciativas desarrolladas, ¿no? Los proyectos también estructurados en inmersión socioeconómica son proyectos más complejos de intervención en la comunidad, ¿no? Tenemos varios proyectos, el de Tiendas Amigas, que es una red de tiendas que trata de absorber el producto agroecológico que producen los pequeñas agricultoras de la economía familiar. Tenemos otro proyecto de huertos hortofrutícolas y agroecológicos que ha podido beneficiar a más de 600 personas. Otro proyecto de piloto de economía verde y circular para el sector agroproductivo en las provincias de Sucumbíos y Orellana. Otro proyecto de apoyo al sector cafetalero y cacautero de la provincia de Sucumbíos en conjunto con la prefectura de Sucumbíos, la misión escalabriniana y el Fondo Italiano Ecuatoriano. Y estamos buscando la financiación de otro proyecto que es una incubadora para emprendimientos sociales, familiares y ecológicos. Bueno, luego hay que destacar en la apuesta comunitaria pues, los servicios a la comunidad. O sea, se pretende, no lo hemos conseguido todavía, que nuestros laboratorios de análisis químico, físico, biológicos pues puedan servir a la comunidad, ¿no? Puedan servir al sector agroproductivo, al monitoreo ambiental y a otras muchas cuestiones. También realizamos capacitaciones varias para que las organizaciones puedan transformar sus productos y obtener mejores márgenes en su actividad productiva. También estamos desarrollando un proyecto de educación para la salud y servicios de prevención para la salud comunitaria que en breve iniciaremos. Luego, destacar que en nuestro concepto la vinculación comunitaria que desarrollamos es el centro de todas las demás funciones sustantivas. O sea, la vinculación comunitaria inspira la docencia e inspira la investigación del centro. En cuanto a la educación agroecológica y en gestión ambiental, pues decir que es una apuesta que llevamos desde hace más de 8 años por la producción limpia y agroecológica. Es lo que enseñamos a hacer. Y desarrollamos todos los meses, bueno, se ha visto pospuesto por el tema de la pandemia, ferias agroecológicas en las que los estudiantes presentan los productos que van desarrollando con productos locales. Las organizaciones también pueden presentar y vender sus productos en las ferias, ¿no? Y finalmente la gestión ambiental está presente en todas las carreras. En cuanto a acercarse a los estudiantes, vuelvo a repetir, los horarios accesibles permiten a muchos estudiantes poder trabajar y estudiar. El 70% de nuestros estudiantes se paga sus estudios con sus propios ingresos, ¿no? Tenemos una ludoteca que permite a los estudiantes que tienen hijos estudiar pues mientras sus hijos son atendidos, debidamente atendidos. Tenemos un cuarto de lactancia materna que permite lo mismo con los bebés más pequeñitos, ¿no? Tenemos un albergue estudiantil que permite atender a los estudiantes que viven más alejados en condiciones de inaccesibilidad muchas veces, que a lo mejor les cuesta más de un día llegar al centro, ¿no? Tenemos, también orientamos la educación a una educación pluricentrada en la persona. En cuanto a la otra apuesta es la educación natural, sistemática, integradora y la descompartimentalización de la enseñanza. En cuanto a la educación natural, sistémica o integrada, pretendemos volver a aprender de la naturaleza, que ha sido el sistema que ha utilizado la humanidad siempre, ¿no? Aprender todos los procesos y conocimientos observando la naturaleza. Y también planteamos la coeducación, o sea que los procesos educativos sean un esfuerzo interdisciplinar de varios docentes. Resumiendo, hemos construido una propuesta comunitaria con vocación de entroncarse en el corazón mismo de la institución. Hemos avanzado en la enseñanza y divulgación de la agroecología y la gestión ambiental. Hemos dotado al centro de herramientas que permiten acercarnos más a la realidad de los estudiantes. Y aún no hemos conseguido, pero buscamos una educación más natural, sistemática e integradora. Bueno, muchas gracias. Espero que la experiencia que les he explicado pues pueda haberles inspirado o ayudado a reflexionar en algún punto. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Enrique, por este compartir tan
tan rico y tan ubicado desde la Amazonía que tanto quieres y a la que tanto te entregas. Gracias también por ese tono comunitario, ¿no?, que transmites y por esa convicción de que la educación solo es posible vinculada al entorno e incorporando al entorno en el mismo centro, ¿no? Vamos ahora... sí, tiene que dejar de compartir, pero puedes quitarle tú también. Ya, perdón. Sí, deja de compartir tú y así ya traemos en la sala, así ya traemos a Rocío, que nos va a ayudar también a dar otro pasito más desde otra experiencia, y así vamos ampliando, ¿no?, desde la escuela, que estaba más centrado Juan Antonio, educación formal, universitaria, con jóvenes, pero en otro contexto distinto, donde la implicación comunitaria y el entorno está integrado al mismo proyecto educativo. Y ahora damos paso a Rocío y la va a presentar Ana María Chávez desde México. Buenas tardes. Pues buenos días, buenas tardes. Pues yo tengo el gusto de presentar en esta ocasión a Rocío García Carrión, que es investigadora Ramón y Cajal en Ikerbasque Research Fellow en la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad de Deusto. Ha sido investigadora postdoctoral en la Universidad de Cambridge e investigadora visitante en la Universidad de Harvard. Su investigación se centra en el estudio de entornos de aprendizaje dialógico, comunidades de aprendizaje, inclusión de grupos vulnerables y participación de las familias y la comunidad. Desde el año 2014 ha realizado parte de su trabajo investigador y de formación en el proyecto de comunidades de aprendizaje y en su implementación en diversos países de América Latina: Colombia, México, Perú, Chile, Argentina y Brasil. Además, también ha participado en proyectos del marco de investigación de la Comisión Europea, donde ha contribuido a identificar actuaciones educativas de éxito para la mejora del rendimiento, la inclusión y la cohesión social. También es investigadora principal de un proyecto centrado en la inclusión del alumnado con discapacidad. Cuenta con una consolidada trayectoria investigadora con más de 40 artículos publicados en revistas de impacto. Es vicepresidenta de la Asociación Multidisciplinar de Investigación Educativa y coeditora del International Journal of Educational Psychology. Algunas personas que la conocen un poco más de cerca que nosotras la presentan así: Rocío es una excelente investigadora y una fantástica persona. Las investigaciones que impulsa están siempre pensadas con y para las personas que participan en la investigación, buscando la mejora social. No es una investigadora de escritorio, sino que está con la gente, en el campo, realizando la transformación. Ha sido voluntaria en la Escuela de Educación de la Bernada Sant Martí en Barcelona, que bajo el lema de una escuela donde las personas se atreven a soñar, desarrolla el aprendizaje dialógico con una educación de alta calidad, democrática, abierta a la comunidad, participativa, plural, gratuita y transformadora. Y también pues impulsa la investigación de los jóvenes y de las jóvenes para que alcancen niveles de excelencia iguales o mayores que ella. Pues Rocío en esta mañana nos va a compartir los desafíos a la educación desde la inclusión, la multiculturalidad y las comunidades de aprendizaje. Muchas gracias, Rocío, por estar con nosotros en este momento, y te dejamos la palabra. Muchísimas gracias, Ana María, a Pilar, a todas. Estoy encantada de estar aquí en este encuentro con tanto sentido y después de esa presentación que también habéis hecho, pues que da todo el sentido a lo que hacemos, ¿no? Que es ese trabajo con y para los demás desde la educación, como ya ha introducido Enrique, transformadora, que desde ahí, desde donde yo voy a plantear la intervención del trabajo que hacemos.
Paso también, si os parece, a compartir la pantalla con la presentación sobre el tema que hemos planteado, que también es pues fruto del trabajo de muchas personas. Sabéis que esto nunca lo hacemos solos y solas, sino en este caso pues de todos los compañeros y compañeras de CREA, una red de investigadores e investigadoras que desde hace más de 30 años trabaja desde esa mirada para mejorar la sociedad y una investigación al servicio de los demás. Y bueno, fruto de ese trabajo de tantos años y de tantas personas con unos valores de solidaridad y de transformación, hemos venido desarrollando esta investigación en comunidades de aprendizaje, desde el aprendizaje dialógico, que nos ayuda a avanzar hacia la inclusión, y desde la multiculturalidad con la que vivimos en muy diversos países del mundo. Como decía Ana María, pues yo he tenido la suerte de aprender de muchos de los países en los que he podido conocer las escuelas, visitarlas, trabajar, realizar investigaciones que hemos sido capaces de comunicar al mundo al máximo nivel, aprendiendo de maestros, maestras, familias, padres, madres de familia que nos han enseñado pues muchas de las cosas que les voy a compartir. Voy a hablar un poquito pues, del proyecto de comunidades de aprendizaje y de cuáles son esas bases dialógicas, de humanidad, de transformación, que conectan en muchas cosas con algunas de las cuestiones que ya nos han planteado antes sobre el pacto educativo del Papa y algunas de las encíclicas que hemos mencionado. ¿Dónde empezaron las comunidades de aprendizaje? Pues parten de un sueño educativo. ¿Y cuál fue ese sueño? En esa escuela de la Verneda donde ha mencionado Ana María, pues el sueño con el que empezaron fue, en primer lugar, un sueño educativo. Lograr que las actuaciones de éxito, que eran hasta entonces un privilegio de un sector social, llegaran a todas las personas, a niños, a niñas, a sus familiares. Ese sueño de aquellas actuaciones de éxito que sabíamos en la investigación que estaban mejorando las vidas de muchas personas, están en la base de las comunidades de aprendizaje. De ahí la necesidad de conocer la ciencia, el conocimiento científico que nos puede ayudar a mejorar nuestras escuelas, nuestras comunidades, nuestros centros comunitarios, incluso en las situaciones de mayores dificultades como las que vivimos especialmente ahora, de pobreza y de desigualdad que sabemos que existen. Ahí podéis ver unas fotos de ese barrio de la Verneda a finales de los años 70, cuando la sociedad les volvía la espalda, cuando vivían unas de las situaciones de mayor exclusión, pero de las ansias y el profundo deseo de las personas adultas que vivían en esos barrios por aprender a leer y a escribir y a tener una educación de calidad, nació ese sueño compartido de transformar la escuela, de transformar el barrio y de conseguir ese derecho a la educación que pedían. Sabíamos entonces, Ramón Flecha, que inició ese sueño con esas personas, que la educación necesitaba tanto de sueños, pero también de formación científica y técnica, como nos decía el pedagogo brasileño Paulo Freire. Los sueños son imprescindibles para mejorar la sociedad, pero tienen que ir acompañados de esa base científica y de esa formación técnica. Es por eso que los logros, las transformaciones profundas que se lograron en esa escuela, que todavía sigue funcionando después de 40 años, con más de 1000 personas participando de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 10 de la noche, tienen el máximo nivel científico internacional publicado en revistas como la revista educativa de Harvard, la revista de la Universidad de Columbia, que son las que avalan que ese conocimiento creado demuestra tener un rigor y un impacto que puede servir para estas comunidades, pero para cualquier otra comunidad que lo necesite. Sabemos que necesitamos de ese conocimiento científico. Lo sabemos ahora en la situación de la pandemia, tan necesaria encontrar esa solución a este problema, ¿no? Esa vacuna. Nuestra mirada, la mirada de comunidades de aprendizaje desde la educación, es esa misma. Encontrar ese conocimiento científico, esas evidencias científicas que una vez aplicadas en aquellas poblaciones más excluidas, que más lo necesitan, demuestran que es posible mejorar la situación, que es posible mejorar la educación y mejorar la sociedad. Cuando descubrimos eso, tras estudios de años con poblaciones muy diversas, como las de los diferentes países de Latinoamérica, de Europa, tenemos la responsabilidad, en mi caso desde la universidad,
de comunicarlo a la comunidad científica, que el mundo sepa que es posible que los niños y niñas salgan de la exclusión, que salgan de la pobreza. Por eso, en este artículo que nos dice, que retoma también palabras de Freire, que es posible transformar las dificultades en posibilidades, que es posible que familias gitanas viviendo en situaciones de muchísima pobreza, una de las minorías étnicas más excluidas a nivel internacional, como pueden ser los pueblos originarios, los pueblos indígenas en vuestras comunidades, logran implicarse en la escuela y transformarla a través de ese aprendizaje dialógico. Cuando demostramos este impacto en este artículo, ¿qué observamos después de 4 años de seguir a una de estas escuelas en situación de máxima pobreza? Que tras aplicar esas evidencias científicas, tras transformar la escuela en comunidad de aprendizaje, los niños y niñas logran mejorar los resultados académicos en todas las competencias, en las instrumentales, lengua, matemáticas, competencia digital, pero también en los valores, en las emociones, en la competencia interpersonal, y al tiempo que reducen el absentismo y incrementan la matrícula, acaban con la deserción escolar. Esta preocupación constante que tenemos los investigadores e investigadoras por encontrar soluciones óptimas a los problemas reales, nos dicen que detrás de esos números sabéis y sabemos que hay niños y niñas como María, que era de esta escuela, que con 10 años leía y escribía con dificultades, pero soñaron otra educación, soñaron transformar la escuela en comunidad de aprendizaje, aplicar aquellas actuaciones en las aulas, con las familias, en el barrio, con los servicios sociales, en el centro comunitario, que lograran que niños y niñas que en décadas no habían titulado, que les perdíamos de la educación y les perdíamos en la sociedad, lograse cumplir el sueño de graduar en la secundaria. Ese es solo un ejemplo de los miles y miles de niños y niñas y familiares que estamos viendo que pueden transformar sus vidas gracias a esa investigación científica. Ese mensaje que veremos en las comunidades de aprendizaje es fundamental. Nos dice que niños y niñas como María, que nacen en situaciones de pobreza, no están condenados al fracaso escolar o a tener una peor salud, que la ciencia nos dice que podemos revertir ese ciclo de exclusión y de pobreza y prevenir esas dificultades si empezamos cuanto antes mejor. Y tenemos esa maravillosa oportunidad que nos brinda la ciencia y que colegios, como muchos de los vuestros, como muchos de todos estos 14 países, más de 9.000 escuelas religiosas, no religiosas, públicas, privadas, con asociaciones, con organizaciones de muchísimos tipos, con centros de adultos, centros comunitarios, personas en las prisiones, están beneficiándose de ese horizonte inclusivo y transformador que sea para todas las personas, como nos dice el Papa en el Pacto, un horizonte de posibilidades, donde la unidad y la diferencia no se excluyen, sino que se necesitan, que no es unas actuaciones que valen para unos sino para otros, sino que hemos descubierto que funcionan, que logran los mejores resultados para escuelas, por ejemplo, en Lima, en Perú, o en Brasil, o en las favelas, o en el Cuzco con los pueblos indígenas. Son algunos de los lugares en los que están llevando a cabo estas comunidades de aprendizaje. ¿Y qué son? Porque quizás hayáis escuchado ese nombre, lo tenéis en vuestra propuesta educativa, queremos comunidades que aprenden. Esa es una idea muy compartida por muchos proyectos, ¿no? Personas que colaboramos y que aprendemos juntos y juntas, pero cuando nos referimos a este proyecto de comunidades de aprendizaje, sabemos, que tenemos que conocer, y los resultados que yo voy a presentar son fruto de este trabajo, que es un proyecto basado en esas evidencias científicas de impacto social, lo que llamamos estas actuaciones educativas de éxito, que están orientadas y que logran la transformación educativa y la transformación social en todo el mundo, en contextos de todo tipo, como los que nos ha planteado Enrique, como los que podemos tener en Europa o en África o en Asia, porque tenemos evidencias de que tras replicarlas en diálogo con las comunidades llevan a cabo esas mejoras. ¿Por qué lo logran? Porque cuentan en... Un momentito, habla un poquito más despacio. Gracias, Pilar, gracias. Sabemos que esas mejoras son posibles porque estas comunidades de aprendizaje, estas actuaciones educativas de éxito,
cuentan en su base con aquellas teorías y aquellas investigaciones que han demostrado mejorar la educación y mejorar la sociedad en todos esos contextos. ¿Y cuáles son? ¿Qué hemos descubierto con estas investigaciones desde hace tantos años? Que al menos en la comunidad científica, entre todas las personas que se han puesto a investigar con esta mirada, hay dos cuestiones que tienen un impacto decisivo para lograr esas mejoras, que son, una, las interacciones con la participación de toda la comunidad. Lo hemos escuchado en las intervenciones anteriores y nosotros hemos visto, hemos identificado, hemos estudiado que es posible conocer cuáles son esas actuaciones educativas de éxito. Vamos a hablar de grupos interactivos, de tertulias dialógicas, de una participación educativa de toda la comunidad, de la formación de las familias, de un modelo dialógico que nos va a permitir prevenir los conflictos y la violencia, que nos planteaban al principio que es una de las principales problemáticas. Sabemos que es posible prevenirla y que podemos formar a esos docentes con alma, a esos docentes que se reencanten con esa profesión para que logren estas mejoras. Las comunidades de aprendizaje, con estos fundamentos teóricos y científicos, sabemos que el aprendizaje, el desarrollo, depende de todas las interacciones con las que el niño, niña, la persona, desde pequeña y a lo largo de toda la vida, tiene en muy diversos contextos. No depende solo del contenido, de la metodología. Nos lo dice el Papa en el Pacto, que para educar a un niño es necesario que dialoguen todas las personas con un objetivo común: la familia, la escuela, la comunidad, las asociaciones, las religiones, la sociedad civil. Eso es lo que hacen las comunidades de aprendizaje, articular esas interacciones de calidad, transformadoras, en actuaciones que cuentan con el aval científico probado que nos van a llevar hacia esas mejoras, que son estas que tenéis aquí, y no nos va a dar tiempo hoy a verlas todas, solo voy a nombrar algunas y después para la conversación que podáis preguntar y profundizar, ¿vale? He insistido en este punto de las interacciones, pero os podéis preguntar, ¿todas las interacciones sirven? Hemos leído en el Pacto que sabemos que algunas de las que tienen nuestros jóvenes no les ayudan a profundizar, a reflexionar, a formar esas personas mejores para el mundo que queremos. ¿Qué nos dice la ciencia de cuáles son esas interacciones que nuestros jóvenes, niños y niñas, familias, comunidades necesitan? Tenemos una concepción científica que ha demostrado que sí es posible articular ese paradigma dialógico, esa práctica dialógica para lograr esas mejoras. Es la concepción del aprendizaje dialógico, que la elabora Ramón Flecha en el 1997, después de muchos años de trabajo y de investigación, desde finales de los años 70, en este libro que veis aquí, Compartiendo Palabras, cómo el aprendizaje dialógico se articula y se lleva a cabo en la educación de personas adultas. Ramón empezó con ese aprendizaje dialógico con personas que no sabían leer y escribir, personas analfabetas adultas que no habían ido a la escuela, y demostró que a través de esos principios de una interacción basada en un diálogo igualitario, orientada a una transformación, donde había solidaridad e igualdad de diferencias, entre otros los 7 que veis aquí, era posible lograr esa transformación personal y social para que ninguna persona quedara excluida. Él nos dice en la página 35 de ese libro que todo el mundo podemos soñar y sentir, dar sentido a nuestra existencia, que la aportación de cada uno es diferente a la del resto y, por tanto, irrecuperable si no la tenemos en cuenta. Cada persona excluida es una pérdida irreemplazable para todas las demás. En ese sentido, coincide con una educación en salida que no puede excluir a nadie, y lo logra porque articula en ese aprendizaje dialógico las teorías de estos libros que veis aquí, que no tenemos tiempo de profundizar, pero que han demostrado un mayor beneficio para la educación. Después mencionaré algunos de ellos.
Con esos principios del aprendizaje dialógico es posible transformar la educación, es posible transformar las escuelas en comunidades de aprendizaje. Vamos a ver cómo lo están haciendo. Con ese diálogo igualitario logramos incluir todas las voces. El diálogo igualitario pone en el centro de la escuela, de la educación, la voz de todas las personas, de toda la diversidad. Sabemos que ese diálogo es fundamental porque nos dice la psicología de la educación que es el lenguaje lo que da forma a nuestros pensamientos y que juntos y juntas no solo interactuamos, sino que podemos pensar, podemos tomar conciencia, crear ese discurso colectivo, ese pensamiento colectivo. Imaginad el impacto que podemos tener congregaciones, escuelas, comunidades de todo el mundo poniendo en el centro que esa transformación a través del diálogo es posible. Articular un sueño de escuela, como veis ahí, en el que nos dice esta jefa de estudios de Medellín que cuando se hicieron los sueños, ahí empezó a nacer la esperanza. ¿Por qué? Porque se escucharon las voces de esas familias, de esas personas de la comunidad que pusieron en ese horizonte una educación mejor para sus hijos e hijas, una educación que transformara sus vidas, que transformara su barrio. Y dialogando todos y todas en esa dirección, la fuerza transformadora es enorme, porque nos pusimos a trabajar, como nos decía la directora de esta escuela, con ese sentido de comunidad en que todos y todas nos sumamos, aportamos en ese proceso de transformación. La práctica educativa, nos dice el pacto, que inaugura ese pensamiento dialógico, esa práctica dialógica que nos interpela y nos pone a trabajar desde esa unión y desde esa coordinación de interacciones, como hacemos en comunidades de aprendizaje, de todas las personas que van a interactuar con los niños y las niñas. Se transforma, se llega a la profundidad del paradigma dialógico cuando predomina la fuerza de los argumentos y no los argumentos por la fuerza. En todos los espacios transformamos las relaciones, la estructura interna de nuestras comunidades a través de ese diálogo igualitario. Ese principio se va transfiriendo a todos los espacios, a la organización escolar, a la organización comunitaria. Se crean comisiones mixtas, diversas, ahí veis en México, en Nuevo León, en la que las personas toman las decisiones y toman decisiones orientadas a la mejora educativa, a la aceleración de los aprendizajes en contextos solidarios y que crean sentido. Por ejemplo, abren las clases, esas aulas que a veces están cerradas al docente y que con muchas dificultades llega a tantas necesidades que tenemos que atender o que tienen que atender, a otras personas que vienen a participar y a facilitar esas interacciones dialógicas con esos principios. De esa manera logran unas transformaciones muy profundas como las que ahora veremos desde escuelas, incluso en contextos con pueblos indígenas, como en esa escuela maya y español bilingüe que veis ahí. Logramos la inclusión, la participación y la colaboración, porque no tenemos que escoger entre dar aprendizajes instrumentales, apoyo cognitivo o apoyo social. No se trata de educar para la escuela o educar para la vida. Se logran las dos cosas al máximo nivel al mismo tiempo. Vemos mejoras de resultados, como veis, en que se acaba con el abandono escolar. Han hablado compañeras desde México, estos son resultados de la prueba Planea, que es la prueba nacional que tienen. Replicamos esos resultados en muchísimos países, luego veréis también datos de Colombia. Pero ¿qué vemos dentro de esos datos? Que cuando las mamás, las familias entran en esas escuelas, generan interacciones que transforman expectativas y les dicen a los chicos, a los jóvenes, a los niños y niñas, sí pueden. Y cuando dicen no puedo, yo les digo sí, por supuesto que puedes. Y ves que muchos cambian de actitud y muchos lo logran. Esa es la base dialógica de la persona. Nos la dicen en el pacto, el Papa nos interpela en ese diálogo, pero sabemos desde la psicología, en este caso del interaccionismo, que la persona es un diálogo entre los otros y uno mismo, esa alteridad, ese conocer al otro. Tiene lugar en esos grupos interactivos, cuando vienen los voluntarios
y atienden a los chicos y chicas, incluso aquellos con discapacidad, en centros de atención múltiple, superan la deserción escolar y dialogan juntos. Aprenden matemáticas, aprenden lengua, mejoran los resultados, pero aprenden valores y sentimientos. Y quiero contaros un relato de un niño brasileño que emigró a Inglaterra cuando yo estaba en Cambridge. Y yo iba de voluntaria a esa escuela y pude ver cómo esas interacciones también eran de solidaridad y de ayuda, y que lograban esas relaciones de calidad que sabemos que son lo que determinan una buena vida y están en la base de esa educación que soñamos. Cuando Idan, uno de los niños, contaba a toda la universidad, cuando vino a contarnos el impacto en su clase, que cuando Vito, este niño que veis aquí, vino de Brasil, no sabía nada de inglés. Creo que es realmente increíble que él ahora ha aprendido inglés y sabe 2 lenguas. No solo ha aprendido mates e inglés, sino que en los grupos interactivos hemos trabajado más juntos, nos hemos hecho más amigos. Grupos interactivos hace que te hagas amigos. Pero grupos interactivos ha ayudado también a otros de nuestro grupo, como por ejemplo a Simon, que es muy inteligente, pero muy callado. Grupos interactivos le ha ayudado a hablar. A veces, cuando nosotros tenemos dificultades, si él está de buen humor, nos ayuda. ¿Quién era Simon? Era este niño que veis aquí que hubiera estado con un diagnóstico de autismo. Estos grupos interactivos no le dejaban atrás, le incluían y despertaban y educaban en esos sentimientos de igualdad, de educación igualitaria, inclusiva a todos y a todas. Pero además Idan decía que también tenemos gente que viene de otros muchos sitios y pienso que eso es muy, muy importante. ¿Veis? Que ese diálogo, esa interacción profundamente transformadora de diálogo igualitario, de solidaridad, hace posible que estemos formando a estas personas que necesitamos para ese futuro mejor. Ellos y ellas ya están siendo mejores en esos grupos interactivos, pero también en las tertulias dialógicas, donde aprenden palabras nuevas y sentimientos nuevos. En esas tertulias, los niños y niñas dicen que salen debates de los grandes, de la amistad, la valentía, el amor, las religiones, y que cuando escuchas al otro es como si cambiaras tu manera de ver. Tú traes tu idea de casa, pero en la clase escuchas que otro tiene otra idea. Entonces es porque entiendes lo que está pensando el otro. Se establecen reflexiones y pensamientos a ese punto de profundidad y aprendemos a aceptar a los otros en ese modo diferente de pensar y de ser y avanzar hacia esa unidad en la diversidad de la que nos habla el pacto. Lo hacemos con el máximo en contextos muy diversos, como veis ahí, en Argentina, en Chile, en México, en Brasil, y con las grandes creaciones literarias, musicales, artísticas de la humanidad. Los niños y niñas, las familias, grupos de mujeres, personas en la prisión, leen y debaten esos textos. Vemos que tienen la oportunidad, nos decían al inicio, que la educación, sabéis que a veces es el maestro solo el que habla, que hablamos mucho de la necesidad de los grupos, pero si vais a vuestros centros educativos, faltan esos espacios para hablar, sigue hablando mucho una única persona. Cuando vemos las tertulias, logran que cuando en una clase normal los niños solo hablarían y las niñas o los chicos y chicas o las personas adultas en alfabetización solo tienen oportunidad de hablar en nuestros estudios un 25%, en las tertulias tienen el 93% del tiempo la palabra. Se les devuelve la palabra para que entre ellos y ellas construyan ese pensamiento crítico, esos valores, esos sentimientos y logran, ahí veis, participar la mayoría de ellos. Son la mayoría de los niños que participan en el diálogo respecto a otros que no lo hacen. El impacto transformador de esas tertulias mejora aprendizajes, que conozcan la Odisea, las 1001 noches, Rayuela, pero que también aprendan esos sentimientos y que tengan un espacio donde la educación tiene sentido. Tiene sentido escuchar a los demás, conocer a los demás y aprender y querer y valorar esos espacios. Como nos decían en una de las escuelas con más violencia en Medellín, esta jefa de la institución, cuando llegaron las tertulias fue como una carta de salvación, porque se trabajaron los principios, la importancia de ese respeto por la palabra del otro, por el argumento del otro, porque relacionan los textos con sus vidas,
y empezaron a aflorar situaciones dolorosas. Los muchachos se dieron cuenta de lo que vivían, ellos y los del otro barrio. Empezaron a identificarse desde sus tristezas, sus sufrimientos, y así se fue construyendo la confianza. Tienen ese espacio de escucha en el que se meten en la piel de los otros y aprenden a sentir como los sentimientos de los demás. Esas evidencias científicas las hemos visto en países muy diversos, en Colombia, con las familias, con las mamás, que ven esas transformaciones de la visión del mundo, pero las hemos visto con profesoras, con trabajadores, con personas en la cárcel, con mujeres sin techo que viven en la calle, que gracias a participar en esas tertulias han podido transformar personal y socialmente sus vidas. Ese mismo impacto del diálogo, del aprendizaje dialógico, lo mantienen vivo los profesores y profesoras, los educadores, educadoras en muchos lugares que se reencantan con la profesión docente cuando profundizan en estas ideas que hoy solo podemos apuntar y ven que cuando las llevan a la práctica en el aula se siguen formando, incluso ahora en la situación de confinamiento, de distancia social a través de la pantalla, y las llevan a su aula, como en esta escuela rural en Colombia, y transforman la escuela en comunidad de aprendizaje y logran esas mismas mejoras por encima de la media nacional y de la media de escuelas como las escuelas rurales. Vemos que de esa manera se va avanzando hacia ese desarrollo sostenible, hacia ese cuidar la casa común, hacia ese superar la pobreza que todos y todas nos proponemos, y nos dicen que esa participación cambia la forma que los niños tienen de responsabilizarse con la escuela y que ha impactado en los padres y las madres de familia que no se interesan solo por sus hijos e hijas, sino por el proceso de todos los niños y niñas. Son interacciones que transforman los contextos y las trayectorias de desarrollo humano a un nivel muy profundo, que con esa mirada transformadora de la que hemos hablado y de la que nos habla el pacto, esa reivindicación, ¿no?, del Papa de cómo podemos afirmar que las cosas no pueden cambiar, por supuesto que pueden, como nos decía Paulo Freire, que somos seres de transformación y no de adaptación, y que hay que tener ese rechazo, ¿no?, al fatalismo. Vemos que es posible que se alfabeticen mamás que no habían acabado, que habían abandonado la escuela desde pequeñas, madres de familia, aprueban la primaria, aprueban la secundaria, o niños como este chico de Perú que trabajaba en una fábrica de madera y gracias a participar en el nocturno, en la comunidad de aprendizaje, contaba que le devolvió la dignidad en su trabajo. Esos sueños van más allá. Hemos empezado hablando de un sueño y ya voy a ir terminando, porque llegan a que familias que habían abandonado la escuela no solo acaben la primaria, no solo recuperen la dignidad, sino que sueñen con llegar a la universidad, como esta mamá gitana de 3 hijos sin formación que ahora está estudiando segundo de medicina, habiendo llegado a la universidad como adulta. Sueños que eran impensables. En esa unidad, en la diversidad, en esa igualdad de diferencias que podemos ya introducir a los niños y niñas desde muy pequeños, que no tengamos que esperar a que sea demasiado tarde. Y querría, el último ejemplo que os voy a dejar antes de finalizar con una idea para el debate, es la de estos 2 niños cuando les entrevistaron acerca de su escuela y le decía a un niño, el entrevistador, ¿qué es lo que más te gusta de tu compañero? Y decía que no tolera la violencia física ni verbal, siempre está defendiendo a los demás. Eso es lo que más me gusta de él. Y de él también lo mismo. Y la inteligencia, que no tiene tanto ego, no se cree el más importante de todos. Él es como humilde. Entonces no nos peleamos por cosas distintas, por ejemplo, por tener diferentes culturas, cuando uno era musulmán y el otro católico. Y le preguntan, ¿y quién es distinto aquí? Y responden, todos. Vamos, que nuestras diferencias nos hacen iguales. ¿Y eso os enseñan en el cole? Sí, y también a ponernos metas y a crear utopías y sueños para poder llegar a esas metas. Esa es la transformación que nos enseñan los niños y las niñas en las comunidades de aprendizaje de todo el mundo. Esa noticia de la prensa que dice que el colegio obra el milagro. El milagro es el resultado de ese trabajo de toda la comunidad, de esa transformación profunda
Y para el debate me gustaría dejaros con esta cita de Ramón Flecha, el creador de estas comunidades de aprendizaje que ha generado profundas transformaciones en millones de vidas de personas en todo el mundo, y cuando recibió la medalla de oro al mérito a la educación aquí en España, en Andalucía, decía que en todos los corazones de cada niña y cada niño, de cada padre o madre, de cada profesora o profesor, hay infinitas motivaciones. Es cierto que muchas están dormidas, pero saben despertarlas aquellas comunidades que actúan científica y solidariamente, como estas que hemos podido compartir esta tarde. Yo ya lo dejo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por tu exposición, por transmitirnos esa pasión realmente por las comunidades de aprendizaje, pero sobre todo por lo que se logra con las comunidades de aprendizaje, ¿no? Y que, bueno, pues que ojalá, me imagino que en el debate saldrán preguntas, ¿no? Porque ojalá nos hayas metido así como la mayor inquietud en seguir profundizando en qué consiste este proyecto y esta transformación, ¿no? Este cambio de centro como el que te sea, centro comunitario, centro escolar, centro de adultos, centro de lo que sea, a convertirnos en comunidad de aprendizaje. Muchas gracias. Y bueno, abusando un poquito ya de nuestro tiempo, pero la verdad es que tenemos ganas también de escuchar a Dani y le vamos a dar también la palabra, el tiempo y toda nuestra atención, ¿no? Todo nuestro deseo de estar también con él y con la experiencia que nos va a traer. Dani Villanueva es jesuita. Supongo que si alguno no lo conocía hasta hace unos meses, a lo mejor después de la pandemia, que ha ido saliendo, yo creo que unas cuantas veces, ¿no? Seguro que a lo mejor alguna que no le conocía ya la ha conocido. Bueno, es jesuita, es ingeniero de sistemas, es licenciado en teología moral, ha profundizado también y ha hecho máster en administración de empresas, posgrados en ayuda humanitaria, liderazgo, innovación. Puedo leer muchas cosas, ¿no? Pero lo más importante es que sus principales líneas de especialización son el trabajo en red internacional jesuita y la comunicación digital, la cooperación al desarrollo y la educación. Actualmente, desde 2008, está trabajando en Entre Culturas con distintas responsabilidades y actualmente es el vicepresidente ejecutivo de Entre Culturas y de Alboan, y el responsable del área de cooperación de la Compañía de Jesús en España. Entre Culturas es una ONG de desarrollo de la Compañía de Jesús que trabaja como una red de transformación para el cambio social a través de la educación. Para muchas de nosotras, o para todas, Fe y Alegría es en algunos sitios muy cercana, ¿no?, a la compañía, y trabajamos en colegios de Fe y Alegría. Bueno, pues Fe y Alegría en España amplía su misión ofreciendo desde Entre Culturas programas de voluntariado, propuestas de educación y acciones de incidencia pública para generar una cultura de solidaridad y cambio global. Pero como hemos hecho con los dos anteriores compañeros, también le hemos pedido que los que conocen más de cerca nos digan algo de Dani para que la presentación sea más de amigos. Y nos han dicho esto: Dani es un hombre que hace fácilmente amistad con las personas, con su cercanía y con su disposición al diálogo. A lo largo de su vida ha tenido ocasión de acercarse a realidades de marginación y de sufrimiento entre refugiados y comunidades pobres de todo el mundo, y buena parte de su trabajo está dirigido a apoyarlos y defenderlos. Es un gran conocedor de las nuevas tecnologías y las pone al servicio de la comunicación y de la promoción de un mundo mejor. De hecho, comunicar es una de sus grandes pasiones. Cree que la suma de esfuerzos y la colaboración son la mejor receta para resolver los problemas de nuestro mundo. Y por eso se dedica a las redes internacionales de las que es un gran promotor. Y yo añado que tuvimos también el gusto de tener parte de sus palabras
en la celebración del sexto ECAN, que nos compartió él también, nos ayudó en la preparación de ese encuentro. Tiene gran sentido del humor y esa difícil capacidad de reírse de sí mismo, lo cual le permite caminar en la vida con una sonrisa y no tomarse a sí mismo demasiado en serio. Bueno, Dani, a él le hemos pedido que nos facilite algunas claves que nos ayuden a conectar también con esta llamada del Papa, que nos dice que hoy es más urgente que nunca reconstruir el tejido social. Y eso supone un camino educativo, lo exige. Desde tu experiencia en Entre Culturas y en la compañía de Jesús, te agradecemos hoy esa mirada hacia la importancia de formar ciudadanos globales al servicio de la comunidad y la necesidad de poner nuestras estructuras y modos de organizarnos al servicio de esa reconstrucción que siempre es colectiva. Te damos la palabra y estamos encantadas de escucharte. Muchísimas gracias, Pilar. Es un placer estar con vosotras y la verdad es que me hace gracia el mix que habéis hecho en el panel, porque creo que nos complementamos fenomenal en lo esencial. Estamos en la misma página y luego yo creo que son ángulos muy interesantes para sumar, ¿no? y poder hacer cierta síntesis y cierto diálogo. Me siento aprendiendo hoy, me encanta escucharos. Lo primero que quería deciros es también un poco desde dónde hablo, ¿no? Y voy a hablar desde la experiencia de la Compañía de Jesús en estos, y la mía en concreto, de estos últimos 20 años de trabajo en Fe y Alegría, que Entre Culturas es Fe y Alegría España, como decías, ¿no? Y también en los últimos 8 años en un proyecto de estudio de trabajo en red que se llama Jesuit Network, del que os hablaré un poco más adelante, ¿no? Entonces, lo que os voy a decir es un posible insumo a esta reflexión, que no tiene por qué ser el mejor, desde luego es el que mejor conozco, ¿no? Creo que, Pilar, me has invitado en parte por esta reflexión y, bueno, ojalá. He leído vuestro documento capitular del 17 y me parece que conceptualmente estamos súper cerca y creo que puede ser, la experiencia que tenemos los jesuitas puede ser al menos de iluminar o ayudar a pensar en vuestros diálogos y vuestros discernimientos, ¿no? Desde ahí voy a intentar también ir más a fogonazos, puesto que prácticamente es imposible en 20 minutos hablar de ciudadanía global y estructuras para la misión, ¿no? Y además hacerlo despacio, o sea, pedís un imposible. Pero bueno, lo primero que quería deciros es, fijaros, esta foto es de hoy, de hace 5 horas, en el Mediterráneo, ¿no? 100 personas en una de las lanchas en un cayuco, y bueno, gracias a Dios estaba cerca del Open Arms, les han llevado los salvavidas y estaban ahora rescatando, ¿no? Pero yo, cuando pienso en qué es ciudadanía global, hoy pensaba, ¿no?, de cara a esta conversación, yo decía, fijaros, creo que educar en ciudadanía global es ayudar a que cuando el joven o la joven que está en nuestros centros educativos ve esta foto, entienda que, pese a que no sea algo de lo que tenga experiencia directa en su día a día, esto es tan real como su propia vida, ¿no? Son personas tan importantes como uno mismo, tan importantes como mi propia familia, con sus propias familias, con sus propias historias, con sus propias ilusiones y expectativas, ¿no? Y que esta realidad de la migración, y en este caso la migración forzosa y la migración por vías, digamos, de riesgo, inseguras, es una realidad que tiene que ver con la mía, ¿no? Que tiene que ver con la mía y que parte de mis opciones en la vida y que parte de mi estilo de vida, de la proyección que yo hago sobre mi futuro, tiene que ver con este problema, ¿no? ¿Cómo crear esa vinculación o esa corresponsabilidad con una realidad lejana y en este caso sufriente y compleja? Esa es una de las claves para mí cuando decimos educar en ciudadanía global, ¿no? Y por ahí voy a intentar ir en esta exposición. Pero primero creo que tengo que ser honesto y no puedo evitar hacer referencia al trasfondo espiritual y teológico que para mí tiene esta reflexión, ¿no? Que es una doble perspectiva. Por un lado, una
para hablar de ciudadanía global y para hablar de colaboración internacional es imposible no hablar de estos fundamentos, ¿no? El primero es la visión integral de un mundo interdependiente, ¿no? En la espiritualidad ignaciana lo ponemos en la contemplación de la encarnación, de los ejercicios espirituales de Ignacio, ¿no? Que es mirar al mundo con la Trinidad, ¿no? Y ser enviados a ese mundo con el Hijo, con el Espíritu, a hacer redención del género humano. Esa perspectiva es el ángulo de análisis de la realidad de la Compañía de Jesús siempre que va a proyectar la misión, ¿no? Y en el fondo viene a decir que queremos mirar al mundo como lo mira Dios, en su totalidad, ¿no? A la humanidad en su conjunto, entendiendo la diversidad como riqueza y la multiplicidad, ¿no? Trascendiendo las fronteras, comprendiendo la interdependencia y apoyándonos en conceptos morales como la dignidad del ser humano o la prioridad del bien común. Todo esto está de fondo cuando hablamos de estos conceptos y esto es importante tenerlo en cuenta porque tiene que ser parte de nuestro corpus de marco, iba a decir, de concepción del mundo, de la antropología, de la teología. Y la segunda de las dimensiones o la segunda perspectiva es esta idea de la conciencia de que el mundo ya está habitado, ¿no? Por Dios y que Dios nos llama desde la realidad. No lo llevamos, sino que ya está y que tenemos una vocación preciosa en ese sentido, acudir a esa llamada en una clave muy, muy chula, que es la clave que hemos dicho todos y todas que es la de la transformación, ¿no? Dios está en la realidad y Dios tiene una preferencia específica por los más vulnerables y por las más vulnerables, ¿no? Y por lo tanto eso nos lleva a una especie de optimismo ante la realidad que quiere decir se puede transformar, ¿no? Somos seres de transformación, decía Rocío citando a Freire. Bueno, esa es la segunda perspectiva, ¿no? Tenemos una vocación honda, todos y todas, a transformar la realidad, podemos decir, a nivel de espiritualidad, a construir reino, ¿no? Y por lo tanto, esto nos lleva a las demandas de la justicia, ¿no? Como parte esencial de nuestro concepto de fe, ¿no? Y ahí viene la famosa cita a Rupe, que es todo amor a Dios que no se traduce en un amor al más pequeño de los prójimos y por lo tanto a las demandas de la justicia es una farsa, ¿no? Esto es fundamental, esta concepción de la vocación del ser humano como vocación transformadora y una llamada desde la fe a la justicia, sin la cual yo creo que lo demás que voy a contar, y que va a ser más aterrizado que esto, os aseguro, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Bueno, pues yo creo que desde esta perspectiva yo creo que se comprende entonces la importancia de la educación como teoría de cambio, ¿no? En el Pacto Mundial Global de la Educación dice que la educación humaniza el mundo, humaniza la historia. Nosotros decimos que la educación es el derecho que abre la puerta al resto de derechos, ¿no? Yo creo que ahí nos encontramos todas. Es la principal herramienta para salir de la pobreza y no solo eso, sino para impedir que se transmita a las siguientes generaciones. Es un derecho, es un bien público que además nos ayuda a crecer y desarrollarnos y que fomenta sociedades sólidas, cohesionadas, ¿no? que nos permite soñar con esas sociedades justas, pacíficas, sostenibles. Sin estas intervenciones vamos en caminos muy diversos, ¿no? Solo así se comprende que por eso estamos, y por eso yo digo la red jesuita educativa, por eso estamos en Congo, estamos en Madrid, estamos en Sudán, estamos en San Sebastián, en Lima, en Roma, ¿no? Porque la educación es la manera o el concepto, digamos, nuestro concepto de educación es una forma de entender o de cómo trabajar con los alumnos, una plataforma para escuchar, para servir, para contribuir a que los niños y jóvenes de hoy puedan soñar con un mundo nuevo, más reconciliado y justo, en armonía con la creación,
del que ellos mismos han de ser los constructores, ¿no? Esta es el acercamiento a la ciudadanía global que hace nuestro actual padre general, ¿no? Arturo Sosa, en el año 17, que desde entonces, yo creo que ya desde hace un montón de años, ¿no? El general, como siempre, lo dice al final, cuando ya está establecido, cuando ya es casi mainstream, ¿no? Pero llevamos muchos años trabajando. En el paradigma educativo ahora mismo de la compañía no hay proyecto educativo posible sin el enfoque de ciudadanía, ¿no? Llevamos años trabajando, aunque antes lo llamáramos educación para el desarrollo, educación transformadora, ¿no? En el fondo está el convencimiento de que en las aulas se está configurando una visión del mundo de aquellas personas que van a tejer la matriz social del futuro, ¿no? Y por lo tanto es fundamental esa intervención, ¿no? El propósito de nuestra educación es la formación de la persona para que dé sentido a su vida y con ella contribuya al bien común en su contexto, de su sociedad y del planeta, ¿no? ¿Qué capacidades personales, relacionales, expectativas sobre la vida, qué visión del mundo tienen estos alumnos, ¿no? Esa es la clave de la formación, de la educación y en concreto de la ciudadanía global. Nuestro objetivo, recordáis la mirada, ¿no? a esta foto, siempre ha sido que el alumnado se conciba como agentes de cambio, capaces de transformar la realidad, corresponsables con esa realidad mundial, comprendiendo que el futuro depende en gran medida de mis opciones, de mi estilo de vida, de mi proyección profesional, de la concepción de las relaciones, de mi horizonte de sentido, ¿no? Esa concepción es la que nos permite decir eso, que nuestra red educativa, en el fondo, lo que buscamos es educar personas con sentido, constructores de bien común, hombres y mujeres para los demás, para los que la justicia sea un deber, fruto de nuestra manera de entender a Dios, la creación y la humanidad, ¿no? No, consecuencia, por así decir, de nuestra forma de estar en el mundo, ¿no? Yo lo resumo diciendo, nuestra teoría de cambio es la educación, nuestra red educativa, fijaros, esto es mi provocación a los profesores y profesoras, ¿no? Nuestra red educativa es nuestro principal espacio de transformación del mundo y la realidad, ¿no? Promoviendo el cambio global desde la educación. Eso es lo que creo que hacemos y por eso defiendo ante cualquier director o directora o cualquier equipo de docentes, digo, trabajar por la justicia global y la solidaridad es parte de vuestra labor educativa. Yo desde las estructuras de cooperación internacional y ciudadanía promovemos el acompañar al centro educativo, el dar los materiales, el hacer las formaciones, pero es en el aula donde se produce ese trabajo y ese cambio, ¿no? Fijaros, esto sería como recordar las dos perspectivas que decíamos al comienzo, ¿no? La de promover una visión del mundo y de la persona que fomente la interdependencia, la corresponsabilidad, el compromiso y por otro lado, activar la vocación profunda, ¿no? Flecha decía que estaba dormida en todo ser humano, la vocación profunda de ser agentes de cambio y transformación por un mundo más justo y equitativo. Reconciliación con Dios, la creación y la humanidad. Esto sería como los elementos clave de la arquitectura de una ciudadanía global, en este caso desde la perspectiva ignaciana, pero creo que es válido para cualquier proyecto de educación católica, ¿no? Y esto es imposible plantearlo sin sentirse parte de un cuerpo que en sí es una red de conexiones y de relaciones, ¿no? Que de alguna manera abarca y concibe el mundo desde su totalidad, ¿no? Por eso ya desde el 2012 llevamos trabajando como secretariado de educación secundaria y presecundaria. Aquí veis el mapa, el mapeo que se hizo de las escuelas. Veis las 827 escuelas jesuitas más tradicionales o más clásicas, ¿no? Pero cuando el secretariado habla de la red mundial de escuelas, incorpora lo que yo llamo las redes de educación en las fronteras, ¿no? Que son la red de Fe y Alegría y la red del Servicio Jesuita Refugiado, ¿no? Esto es muy interesante porque a la hora de plantear nuestra vocación transformadora a través de la educación, no solo son las escuelas clásicas, y no se puede concebir solo desde ahí, también desde es su interacción con Fe y Alegría y su interacción con JRS, ¿no? Y lo que os quiero llamar la atención es que solamente desde el 2012 llevamos trabajando esta dimensión global educativa de manera explícita como red mundial. El International Colloquium of Jesuit Secondary Education en Boston fue en el año 2012 y desde ahí hemos creado en 8 años apenas una dinámica muy interesante en la Red Mundial de Escuelas que nos apoya y nos ayuda a crear este sentido de cuerpo, ¿no? que trabaja unido.
Os cuento por si os sirve, pero es que en el 2012 lo primero que hicimos fue un coloquio, un encuentro para conocer quiénes somos. Primera vez en la vida que se juntaban los directores de colegios del mundo, no todos, pero una gran representación, ¿no? Tuvimos dos días y medio de trabajo en Boston preciosos. Bueno, y en el 2014 lo que hicimos fue un simposio, un seminario ya sobre pedagogía ignaciana. Ya no era conocernos, era una conversación sobre nuestra narrativa conjunta, ¿no? Para comprendernos en aquello que nos une, ¿no? Y en el 2017 lo que ocurrió fue, lo que hicimos ya fue un congreso, en el cual lo que buscábamos era discernir y poder tomar alguna decisión, algún plan de acción común, ¿no? Y a todo este itinerario de 3 pasos lo llamamos descubriendo el potencial de la red educativa. Conocer, conversar en la narrativa común, digamos, yo creo que construir en conjunto y por último decidir y planificar en común, ¿no? Y ahora estábamos esperando, el COVID nos frenó el Yogyakarta 2020, que ahora va a ser el 21, ahora estamos a la espera, pero era el primer paso de nuevo de un coloquio que volvía a empezar este ciclo de 3 pasos que habíamos titulado Activando la Red, ¿no? Con idea ya de empezar a lanzar proyectos en común. No sabemos luego cuáles van a ser los otros pasos, todavía no han ocurrido, pero seguro que van a seguir esta dinámica, ¿no? Y todo esto apoyado en una plataforma digital que se llama Educate Magis, que se crea desde el comienzo en Boston en el 12, la idea de necesitamos un espacio donde lo global pueda colaborar y pueda dialogar, ¿no? Y se crea una plataforma digital que lo que promueve es el diálogo entre profesores y también entre alumnado en proyectos comunes. Tiene una app, bueno, tiene todo su desarrollo tecnológico, ¿no? En Educate Magis os podéis encontrar las campañas de trabajo. Esto nos ha permitido, por ejemplo, a las organizaciones acceder a todos los colegios de la compañía en conjunto, a la vez, ¿no? Cosa que antes era inconcebible, hace 8 años. Hacer un desarrollo para la red mundial de escuelas era inconcebible y ahora está cerca, lo podemos hacer. Existe la plataforma, se dan las relaciones, los vínculos. Otra cosa que ocurrió preciosa es en GESEDU, al terminar, pues el padre general planteó cuáles eran los 6 retos que tenía la compañía en su conjunto a nivel educativo y para mí lo más interesante, planteó 13 puntos de acción para todas las escuelas del mundo. Esto, repito, 8 años era inconcebible. Era inconcebible. Y estas dinámicas de construcción conjunta nos han ido permitiendo, por ejemplo, tener una Global Task Force en Ciudadanía Global, ¿no? Que lo que ha ido es trabajando con representantes de todas las conferencias del mundo. ¿Qué concepto de ciudadanía global podemos trabajar la Compañía de Jesús en su conjunto, ¿no? No voy a meternos ahora en mucho detalle, pero que sepáis que todos estos documentos están a vuestra disposición, ¿no? Y buscamos ya, supongo que conocéis el paradigma que trabajamos de las 4 Cs, ¿no? De alumnos conscientes, competentes, compasivos, comprometidos, ¿no? Os sonará porque tiene que ver con todo lo que hemos ido compartiendo en esta mañana o en esta tarde, ¿no? Y esto nos lleva pues a cantidad de campañas y trabajos en aula que tienen que ver con la construcción de ciudadanía. Aquí veis solo algunos enfoques y otra dinámica que creo que es muy interesante, ¿no? La creación de redes de juventudes, que es decir, buscar los espacios para esa participación, para esa transformación y esa construcción conjunta como juventudes que se coordinan y que se organizan entre sí, basadas en diseño del cambio. Tenemos redes que son a nivel de centro, a nivel regional, a nivel nacional y ahora ya a nivel global, ¿no? Cuando nos juntamos con el Papa hace 1 año y pico, él nos decía, escuchen a los jóvenes, ¿no? Escuchen a los jóvenes, permitan que los jóvenes lideren el futuro. Creemos muchísimo en que estas redes de juventudes que se están dando a nivel internacional empiezan a formular ellos su forma de participar ciudadanamente, su forma de movilizarse, su forma de denunciar, su forma de transformar, ¿no? Y de estos estamos aprendiendo. Aquí estarían un poquitillo, porque tuvierais juntas en una diapo pues algunas de las esencias de los conceptos que están detrás de nuestro trabajo por ciudadanía. Veis, por ejemplo, todas las temáticas que intentamos cubrir, ¿no? El paradigma del ver, juzgar, actuar, ¿no? En el fondo es nuestro trabajo con la transformación o el trabajo a través de los encuentros, el análisis de las alternativas y las decisiones para la transformación, ¿no? Las claves es repetir lo que ya habéis dicho anteriormente, ¿no? Participación y agencia activa de la juventud, aprendizaje a través del encuentro y la inclusión,
acompañamiento individual y el papel de lo comunitario, ¿no? Nosotros llamamos la pedagogía del encuentro transformador, ¿no? Que es cómo ayudar a que se aprenda a través de la vivencia directa, consciente, ¿no? Con implicación integral de la persona, a través de encuentros, por ejemplo, con la diversidad. Forzamos mucho que haya grupos diversos donde el alumno se encuentre. Yo creo que Rocío hablaba mucho de este tipo de aprendizaje dialogal, ¿no? Con horizontalidad, donde se da de verdad esa capacidad de interacción, ¿no? Una mirada que ayude también a entender los contextos y las problemáticas globales a través de mi experiencia local y de mi aprendizaje personal, ¿no? Y que lleve a la transformación y a la incidencia. A mí me gusta decir que lo que hacemos en el fondo, por simplificar muchísimo, es provocar las fronteras de pertenencia, ¿no? Que es, en el fondo, es provocar en el joven o la joven las preguntas de quién es mi gente, ¿no? Es decir, ¿cuál es mi familia, ¿no? Hasta dónde ya esa gente ya no me preocupa y por qué no, ¿no? Es decir, cómo llevar de la preocupación por mi experiencia directa y mis afectos a la gran familia humana, por así decir, cómo ampliar ese horizonte de pertenencia de mi gente. Y el segundo es cómo ampliar el horizonte de pertenencia de mi tierra, ¿no? ¿A dónde termina aquello que yo considero que me incumbe y por lo cual yo me involucro? ¿Y por qué a partir de esta línea o de esta frontera ya no, ¿no? Y cómo llevar esa tierra o esa pertenencia, digamos, territorial al concepto de casa común, ¿no? Familia humana y casa común son los dos horizontes a los que intentamos llevar estas fronteras. Bueno, aquí veis algunos ejemplos de enfoques o maneras de trabajo que introducimos en el aula, ¿no? En lo que hacemos nosotros, entended que yo hablo siempre desde una clave de agente multiplicador, de crear como condiciones de posibilidad para el trabajo de ciudadanía en los centros educativos, ¿no? Bueno, y por último, que deciros sobre las estructuras, ¿no? Esto solo se comprende, lo que acabo de narrar, solo se comprende si entendemos que se da en paralelo con una progresiva evolución de las estructuras de gobierno y de coordinación a nivel internacional, ¿no? De la Compañía de Jesús, y que eso tiene que ver con una progresiva conciencia de que somos un cuerpo internacional, que no lo éramos conscientes tanto. Claramente se puede ver, esto lo he estudiado en mi tesis, claramente, como esto es de los últimos 40 años prácticamente. Y la segunda es una concepción progresiva también de que tenemos una misión que se puede conceptualizar y actualizar en conjunto, ¿no? La Congregación General 35 en el año 2008 es como la gran explosión de esa conciencia de universalidad, y nuestro anterior Padre General Adolfo Nicolás fue como el gran heraldo de la interconexión y la universalidad, ¿no? Todavía bebemos de ese impulso, ¿no? Esto es interesante, no quiero meterme muy a fondo, pero aquí veis las últimas congregaciones generales de la compañía, y solo quiero llamaros la atención que en el año 66, que es cuando nombran a Rupe, es cuando por primera vez la compañía dice: vamos a hacer una encuesta para ver cuáles deberían de ser nuestras prioridades mundiales. Nunca antes se había hecho eso, ¿no? Y en el año 70, por primera vez se dice: la compañía mundialmente tiene unas prioridades que son la reflexión teológica, el apostolado social, la educación y los medios de comunicación. Eso era inconcebible, ahora nos parece normal, de aquella era inconcebible. Y luego se vuelve a rehacer en el año 2003. Se reformulan, y lo acabamos de volver a hacer en el año 2019. Y fijaros, esta conceptualización de la misión conjunta es fundamental para entender por qué se puede dar todo lo demás, ¿no? Y a la vez se está dando otra cosa muy peculiar, que es una especie de ensayo-error de esas estructuras que nos permiten gestionar esa misión conjunta, porque nosotros somos una red de provincias que son casi reinos independientes, ¿no? Entonces, la compañía ha ido probando estructuras que permitían esta misión universal o en conjunto, ¿no? Y lo que ha ocurrido, esto es muy interesante, porque a medida que íbamos conceptualizando cada vez mejor, lo hacemos muy bien, los jesuitas, lo de conceptualizar, lo de implementar no se nos da tan bien, y lo que hemos hecho es fallar muchísimo en las estructuras. Hemos creado y deshecho cantidad de ensayos que no han funcionado, y lo que ha pasado es que se ha generado una distancia enorme entre lo que decimos que queremos hacer y las estructuras que tenemos para hacerlo, ¿no? Y ese gap, esa distancia, es lo que están ahora mismo, desde hace como unos 20 años, están intentando suplir las redes, ¿no? Las redes son estructuras que surgen en el ecosistema apostólico para intentar suplir esa distancia entre lo que decimos que queremos hacer
y las estructuras para poder implementarlo, ¿no? Y en los últimos, puedo deciros, en los últimos 12 años, la explosión que hay de redes internacionales en la Compañía de Jesús intentando canalizar oportunidades colaborativas para la misión que van por encima de las provincias, es abrumador. Tan abrumador es que en el año 2012 creamos un proyecto que se llama Jesuit.network, el cual coordino, que lo que estamos haciendo solamente es analizar qué ocurre en las estructuras internacionales colaborativas de la Compañía de Jesús, porque en este momento tenemos ya identificadas 81 redes jesuitas internacionales. Os animo, en Jesuit.network tenéis toda la información, ¿no? Bueno, pues a raíz de la última congregación, cuando se decide volver a renovar las preferencias universales, lo que ocurre esta vez en el año 2019 es que en esta ocasión la compañía sí decide hacer un proceso de consulta en condiciones, y lo que hacemos es un proceso de discernimiento de 2 años de duración en el que todas las obras, todas las provincias, todas las comunidades tienen ocasión de opinar y de conversar sobre cuál deberían de ser los focos misionales de los próximos 10 años. Y de ese trabajo de 2 años surgen lo que llamamos las preferencias apostólicas universales, que es mostrar el camino hacia Dios, caminar con los excluidos, acompañar a la juventud y cuidar la casa común, ¿no? Estos 4 focos nos ayudan a poner norte a la diversidad ingente que tiene la compañía en su cuerpo apostólico, ¿no? Este proceso es importantísimo porque crea las condiciones de alineación y posibilidad para la colaboración. Y otro punto clave para comprender las estructuras para la misión universal es que en el año 16, en la Congregación General 36, ocurre algo muy llamativo, que es que la congregación de golpe dice: el discernimiento, la colaboración y el trabajo en red son 3 claves, perspectivas de nuestro modo de proceder contemporáneo. Nunca había aparecido el trabajo en red elevado a categoría de elemento clave de nuestro modo de proceder, inclusive a la vez que el discernimiento y la colaboración. Entonces, fijaros, desde entonces estamos trabajando en esta tríada que en el fondo habla, fijaros, de el trabajo en red como estructura que posibilita la cultura colaborativa, y la colaboración y la cultura colaborativa sobre las redes como las condiciones de posibilidad para el discernimiento corporativo, ¿no? Esto es fundamental para comprender lo que nos está ocurriendo, ¿no? El ecosistema, digamos, que crea posibilidades para dialogar sobre lo que nos pasa, sobre quiénes somos, sobre lo que queremos hacer en conjunto, de manera que las PAU, las preferencias apostólicas, son solo el marco en común, pero hay toda una serie de dinámica de redes y de escucha y de conversaciones que permiten esta especie de discernimiento como cuerpo universal que va dando forma al futuro, ¿no? En esto está claramente, hay un trasfondo antropológico, que es que yo soy criatura, todos somos criaturas creadas por Dios, somos parte del plan de Dios, y que Dios abra la creación, por lo tanto, en el discernimiento. La realidad y la voluntad de las personas van dando forma a lo que nos dice el Espíritu a través de la dinámica apostólica, ¿no? Esto es fundamental para entender, porque detrás hay una concepción muy provocadora, que es que nuestro cuerpo apostólico tiene 2 dimensiones. Una es la jerárquica, que todos conocemos, y la otra es lo que llamamos la redarquía o la redárquica, ¿no? Que también es importante conocer, porque es la forma en la que se va dando el cambio, es la forma en la que se va dando la colaboración y la forma en la que se abre el futuro, ¿no? Fijaros, es un poco provocador esto que os estoy diciendo, todavía no lo tenemos formulado del todo, pero tiene que ver con cómo hacemos de las redes, también son actores apostólicos y son parte de la estructura del cuerpo, y por lo tanto estamos buscando la manera, y la Congregación General lo pregunta, yo os pongo la cita, ¿no? Tenemos que vincular las redes a la jerarquía ordinaria de nuestra congregación, ¿no? Y estamos ubicando un liderazgo apostólico que coordina la misión, tanto coordinando instituciones como animando las redes colaborativas, ¿no? Y en esa doble dimensión se alimenta la manera de entender el dinamismo apostólico del futuro, ¿no? Esto que os comentaba que ocurría en Secondary Education, que lo veis ahí, que ya conocéis las 3 etapas, se está dando también en educación superior, en el apostolado social. No voy a entrar ahora a ello, pero se van dando dinámicas similares con sus plataformas digitales, con sus encuentros de colaboración y red,
Y lo que ocurrió en la última congregación fue que se crea una estructura nueva que se llama un puesto es el General Counselor, el consejero general para el discernimiento y la planificación apostólica. Esto no existía antes. Que viene a ser una especie de segundo del Padre General que lo que hace es ayuda a esta orquesta que está ocurriendo, ¿no? De discernimiento y planificación apostólica alrededor de esas preferencias apostólicas universales. Pues es esa oficina la que introduce, en este caso, el análisis de redes de Jesuit Network y el discernimiento y el liderazgo a través del discernimiento, ¿no? Son como la salsa que se introduce a estas dinámicas de red en el cuerpo internacional. Así que con esto ya termino. Quería mostraros, ¿no? En el fondo lo que tenemos es en marcha una serie de estructuras. Oficina de Planificación y Discernimiento, se ha reforzado muchísimo la comunicación corporativa, tenemos redes globales a nivel sectorial, como las que os hablé a nivel educativo, tenemos también conferencias de provinciales, 6 conferencias que cada vez son más el ecosistema de colaboración regional, y luego tenemos procesos de cambio cultural, ¿no? Como son, por ejemplo, las preferencias apostólicas como opción de marco misional, el énfasis fortísimo en comunicación corporativa. Si seguís algo de la compañía veréis que en los últimos 10 años el cambio que hemos dado a nivel comunicativo es exagerado, ¿no? Hay un enorme énfasis en la coordinación de homólogos a nivel internacional cada vez más, y no es para liderar, digamos, desde arriba, es para escuchar y coordinar y entender lo que está pasando, ¿no? Es casi un proceso de escucha para el discernimiento, ¿no? Está el proyecto de liderazgo y discernimiento, está el proyecto de redes y, por último, pues una activación progresiva de esta red mundial. Habéis visto últimamente, llevamos en menos de medio año, hemos hecho 2 grandes vigilias de oración mundiales. Son experimentos que estamos haciendo para ver cómo activar nuestra red mundial para cada vez más entender cómo podemos, como cuerpo apostólico universal, ir formulando, ir diciendo, ir dialogando sobre lo que somos, sobre lo que se nos pide, ¿no? En la realidad, y cómo responder a ella de manera ágil y adaptativa, ¿no? Esos serían como mis 2 insumos más fuertes a vuestro diálogo, ¿no? La idea de concepto, digamos, de ciudadanía y el concepto de estructuras. Y os he puesto como ejemplos de por dónde estamos yendo en la Compañía de Jesús. Ojalá alguno de ellos os haya resultado como llamativo y podamos luego, a lo mejor, en el diálogo profundizar un poco más. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Dani. Realmente el reto era fuerte porque te pedíamos 2 en 1, 2 temas en 1. Y bueno, lo de hablar despacio ya es el añadido. Gracias de verdad por la iluminación que nos da también en clave internacional, ¿no? En clave de universalidad, tanto para la ciudadanía global como para las estructuras y el ir. Me ha gustado eso que has dicho, ¿no? Ensayo-error. Yo creo que en eso estamos todos, ¿no? Ensayando y equivocándonos en buscar estructuras que realmente nos ayuden a conectar los desafíos de la misión con lo que significa caminar juntos y buscar el modo de estructurarnos y de coordinarnos juntos. Bueno, gracias también a todos los que nos estáis siguiendo por YouTube. Ha sido un poquito más largo de lo que os habíamos avisado, pero bueno, esperamos que haya sido también una riqueza para los que nos escucháis, y para nosotras siempre es rico saber que estáis ahí, ¿no? Y que nos habéis seguido acompañando. Desconectamos ahora y doy las instrucciones para